Cuidé a mi hija durante más de 30 años y cuando más la necesitaba, me dejó en un asilo porque su esposo no quería problemas en la casa. Me llamo Carmen. Tengo 63 años y dediqué mi vida entera a cuidar de mi hija, Mariana. Desde que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años, me convertí en madre, padre, amiga y sostén emocional para ella. Todo lo que hice fue por amor. Trabajé limpiando casas, vendí dulces en la calle, planché ropa ajena, lo que fuera para que ella tuviera lo que necesitaba. Nunca me importó sacrificarme. Lo hacía con gusto porque era mi hija, mi todo. Recuerdo cuando cumplió 15 años y no tenía dinero para hacerle una fiesta. A escondidas me metí a trabajar de noche como ayudante en una panadería. Dormía 3 horas al día. Pero cuando vi su cara al entrar al salón que alquilé con tanto esfuerzo, supe que valía la pena. Me abrazó llorando y me dijo que nunca iba a olvidarlo. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Con los años, Mariana se convirtió en una mujer inteligente, preparada. Logré pagarle una carrera universitaria vendiendo todo lo que tenía. Vendí los muebles de la sala, mis joyas, hasta un terreno que había heredado de mi madre. Pero lo hice sin pensarlo. Yo solo quería que ella fuera feliz, que no tuviera que vivir lo que yo viví. Ella era mi orgullo, mi razón de levantarme cada mañana. Cuando conoció a su esposo, Tomás, me lo presentó con entusiasmo. Era un hombre serio, algo frío, pero pensé que tal vez era solo su forma de ser. Mariana me dijo que él era trabajador, responsable y que la trataba bien. No quise juzgar. Si ella estaba feliz, yo también lo estaba. Al poco tiempo se casaron. No fue una boda grande pero sí hermosa. Mariana me pidió que la acompañara al altar y lloramos juntas todo el camino. Me prometió que nunca iba a dejarme sola. Que siempre íbamos a estar juntas. Después de la boda, me ofrecieron vivir con ellos. Me mudé a su casa, una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad. Al principio todo iba bien. Mariana trabajaba mucho y yo ayudaba con las tareas del hogar. Cocinaba, limpiaba, cuidaba el jardín. Me gustaba sentirme útil, sentir que seguía aportando algo a su vida. Pero con el tiempo, Tomás comenzó a incomodarse. Lo notaba en su forma de mirarme, en los suspiros que soltaba cada vez que entraba a la cocina y yo estaba ahí. Me decía cosas como, deberías descansar más, ya no estás para andar moviéndote tanto, o los adultos mayores necesitan su espacio. Mariana, al principio, me defendía. Pero poco a poco también empezó a cambiar. Me pedía que no saliera tanto al patio cuando ellos recibían visitas. Que no interviniera en sus conversaciones. Que me quedara en mi habitación para que ellos pudieran tener privacidad. Yo obedecía, aunque cada palabra me dolía como una espina clavándose más y más profundo. Me sentía invisible. Como si de repente, después de todos esos años, ya no fuera bienvenida en la vida que había ayudado a construir. Un día, Mariana llegó del trabajo con una expresión seria. Se sentó frente a mí, tomó mi mano y me dijo que necesitábamos hablar. Sentí un escalofrío en el cuerpo. Su voz temblaba un poco pero se mantenía firme. Mamá, dijo, Tomás y yo hemos estado pensando que quizá lo mejor para ti sería un lugar donde te puedan cuidar como mereces. Un asilo, un lugar bonito, con atención médica y personas de tu edad. Sentí que me arrancaban el alma. No podía creer lo que escuchaba. Mi propia hija, aquella por la que había dado todo, me estaba pidiendo que me fuera de su casa. Que me fuera de su vida. Yo solo la miré, sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. Mariana no me abrazó. Solo me dijo que lo pensara, que era por mi bien. Y luego se fue a preparar la cena como si nada. Esa noche, no dormí, caminé por la casa en silencio, tocando las paredes, mirando las fotos en los marcos, escuchando los ecos de una vida que ya no me pertenecía. Algo dentro de mí se rompió, y supe que lo que vendría después no sería fácil. No sabía qué hacer. Me pasé el día entero sentada en la pequeña terraza de la casa, mirando las plantas que yo misma había cuidado durante meses. Cada hoja, cada flor, era un pedazo de mí. Me acordé de cuando Mariana era niña y me pedía que le pusiera su nombre a las flores. Me decía que cuando creciera, tendría una casa con jardín y que yo siempre viviría con ella. ¿Y ahora? Me quería en un asilo. Una palabra que nunca imaginé escuchar de su boca. Pasaron 3 días y ella no volvió a tocar el tema. Me trataba con normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era la misma. Dormía poco, comía casi nada. Cada vez que escuchaba la voz de Tomás, sentía un nudo en el estómago. Me saludaba con frialdad y evitaba mirarme a los ojos.
Yo me obligaba a actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro me sentía como un mueble viejo, uno que ya no sirve pero que nadie se atreve a tirar con sus propias manos. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché una conversación que me congeló la sangre. Estaban en la sala, Mariana y Tomás. Él hablaba en voz baja, pero lo suficiente como para que yo alcanzara a oír. Ella necesita cuidados, dijo él. No podemos estar pendientes de ella todo el tiempo. Además, su presencia aquí ya no es cómoda. Se mete en todo, y yo quiero tranquilidad en esta casa. Mariana no respondió de inmediato. Hubo un silencio que pareció eterno. Luego dijo: Tienes razón. Ya hablé con el hogar del que te conté. Pueden recibirla esta semana. Solo hay que llevarla. Sentí que me faltaba el aire. Apoyé las manos sobre el fregadero y traté de no caerme. No solo estaban decidiendo sacarme de su casa. Ya lo habían hecho. Todo estaba planeado. Solo faltaba que me subieran a un auto y me dejaran allá, como si fuera una carga. Como si fuera algo que ya no les servía. Esa noche no hablé con ellos. Me encerré en mi cuarto. Lloré en silencio hasta que amaneció. Al día siguiente, Mariana entró a mi habitación con una sonrisa forzada. Me dijo que habían encontrado un lugar hermoso. Que era como un hotel, con jardín, enfermeros, actividades y personas con quien hablar. Me acarició la mano y me dijo que era lo mejor para todos. La escuché en silencio. No lloré. No grité. No discutí. Solo la miré. Ella desvió la mirada. 2 días después, me subieron al auto. Mariana conducía. Tomás no vino. Llevaba solo una maleta, la que ella había empacado sin siquiera consultarme. Miraba por la ventana mientras el auto se alejaba de todo lo que conocía. Pasamos por la tienda donde siempre compraba mis dulces favoritos. Por la parada de autobús donde solía sentarme a mirar a la gente pasar. Por el parque donde Mariana jugaba de niña. Todo quedaba atrás. Llegamos al lugar. Era limpio, ordenado, pero frío. Me recibió una señora amable, con uniforme blanco. Mariana me dio un abrazo corto, incómodo. Me dijo que iba a visitarme seguido, que todo estaría bien. No dije nada. Solo asentí con la cabeza. Y entonces, justo cuando se despedía, la escuché decir por teléfono: Amor, ya estoy saliendo del asilo. Vamos por las maletas, el vuelo sale a las 8. Sí, Hawái. ¡Qué emoción! Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Hawái? ¿Vacaciones? Con los suegros. Me dejó en un asilo y se fue a Hawái con la familia de su esposo. Así, sin más. No dije una palabra. Caminé hasta mi nueva habitación. Era pequeña, con una cama individual, una ventana sin vista y una mesa con una silla. Me senté. Apreté los dientes. Sentí una rabia que nunca había sentido en mi vida. No era tristeza. Era algo más profundo. Algo que me quemaba por dentro. Y en ese momento, lo supe. Ellos no sabían con quién se habían metido. Yo no iba a quedarme callada. Los primeros días en el asilo fueron silenciosos. No sabía qué hacer. No hablaba con nadie. Me sentaba en el banco del jardín por las mañanas y volvía a mi cuarto cuando el sol bajaba. Las enfermeras eran amables, pero yo no quería sonreír. Sentía que si lo hacía, era como aceptar lo que me habían hecho. No podía permitirlo. Me visitaron la primera semana. Mariana llegó sola. Me trajo un paquete de galletas y una revista. Me dio un beso en la frente y me dijo que lo estaba haciendo por mi bien. Que allá iba a estar tranquila. Yo la miré sin expresión. Por dentro gritaba. Pero por fuera, guardaba todo. ¿Cómo está Hawái? Le pregunté de repente. Se quedó en silencio un momento. Luego sonrió, incómoda. Ah, bien. Muy bonito. Fuimos con los papás de Tomás. Fue un viaje familiar. Necesitábamos desconectar. Claro. Y yo aquí desconectada de todo. Se despidió rápido. Dijo que tenía prisa. Que volvería pronto. Tardó 3 semanas en aparecer de nuevo. Durante ese tiempo, conocí a otras personas en el asilo. Algunas estaban allí porque sus familias ya no podían cuidarlas. Otras porque simplemente las habían dejado. Había tristeza en muchos ojos. Pero también algo que no esperaba encontrar: fuerza. Una señora llamada Elvira me dijo algo que se me quedó grabado. Aquí muchas vinimos creyendo que nuestra vida se había acabado. Pero a veces, lo que parece un final, es solo el comienzo. Y fue como si me hubieran encendido una luz. Me miré al espejo esa noche y no vi a una mujer abandonada.
Vi a una mujer que había dado todo, y que todavía tenía mucho por decir. Tomé una libreta que tenía guardada en mi maleta. Empecé a escribir todo. Desde que Mariana era niña hasta el momento en que me dejó allí. Cada recuerdo, cada sacrificio, cada palabra. No sabía para qué. Solo sabía que no quería que la historia terminara así. Un día, mientras escribía en el jardín, una enfermera joven se me acercó. Había visto que escribía todos los días y me preguntó si era un diario. Le dije que no, que era mi verdad, mi testimonio. Me dijo que conocía a una chica que hacía publicaciones en redes contando historias reales, que quizá podía interesarle. No entendía mucho de redes sociales, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que hacerlo. No para vengarme, no por odio, sino para que alguien supiera lo que me pasó. Al día siguiente, que otras madres esa chica no callaran como yo. Se llamaba Sofía. Era joven, simpática, con una energía que me recordó a mí misma cuando era más joven. Le conté mi historia con calma. Ella grabó mi voz mientras le hablaba. Me dijo que todo lo que sentía era válido, que no estaba loca ni exagerada. Una semana después, publicó mi historia. Cambió los nombres, pero la esencia era la misma. Una madre sacrificada. Abandonada por su hija en un asilo para que los suegros pudieran irse de viaje en paz. Así se titulaba. No esperé nada. Pero al día siguiente, el vídeo tenía miles de vistas. Y no solo eso, cientos de comentarios. Gente llorando, otras contando historias parecidas. Algunos decían que les abrió los ojos. Mariana no lo sabía. Pero algo estaba cambiando. La gente estaba escuchando. Pasaron solo 3 días desde que Sofía publicó el vídeo y mi vida empezó a cambiar. El personal del asilo me decía que estaban recibiendo llamadas, incluso periodistas querían saber más. Yo no buscaba fama ni compasión. Solo quería que alguien escuchara lo que muchas de nosotras vivimos en silencio. Mariana no sabía nada aún. O al menos eso pensaba yo. Hasta que una mañana, mientras tomaba té en el comedor, apareció en la entrada. Iba vestida de forma impecable, como siempre. Pero su cara estaba diferente. Tensa, incómoda, como si llevara días sin dormir. Se sentó frente a mí sin siquiera saludar. No me miró a los ojos. Solo dijo: ¿Qué hiciste? ¿Perdón? ¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué contaste nuestra historia? ¿Por qué me hiciste quedar como una mala hija delante de todo el mundo? La miré en silencio. Tomé un sorbo de té. Me sentía tranquila, por primera vez en mucho tiempo. No conté nuestra historia, conté la mía. La historia de una mujer que lo dio todo, y terminó sola en un lugar que no eligió. Mariana se levantó bruscamente. Caminaba de un lado al otro del comedor. Murmuraba cosas como: la gente me odia, no puedo salir de casa, mi suegra está furiosa. Pero yo no decía nada. No me defendía ni me disculpaba. No tenía por qué hacerlo. Todo esto lo hice por ti, gritó finalmente. Tú ya no estás joven. Necesitas cuidados. Y aquí los tienes. ¿Por qué me haces quedar como una egoísta? Porque lo fuiste, dije con calma. Nunca me preguntaste qué quería. Nunca me diste la opción de quedarme o irme. Me sacaste de tu casa como si fuera un mueble viejo. Y mientras tú viajabas a Hawái, yo contaba los azulejos del techo de mi habitación. Mariana me miró con los ojos llenos de rabia. Pero también de algo más. Culpa. Tal vez por primera vez. No dijo nada más. Solo se fue. Yo no lloré. No me sentí triste. Me sentí libre. Esa misma tarde, Sofía regresó. Me mostró su teléfono. El vídeo ya tenía más de 500.000 de vistas. Varios canales querían hablar conmigo. Programas de televisión, revistas digitales. Mujeres de todas partes mandaban mensajes contando sus propias historias de abandono. De hijas, hijos, esposos que las dejaron de lado cuando más los necesitaban. Una señora de Colombia escribió que llevaba 6 años en un asilo y nunca había recibido ni una llamada de su familia. Otra de México dijo que su hija le pidió que fingiera estar enferma para no llevarla a la boda. Las historias eran muchas. Todas dolían. Pero también unían. Algo estaba cambiando. Lo sentía en el aire. Por primera vez, ser una mujer mayor no era sinónimo de silencio. Teníamos voz. Y yo, sin quererlo, había encendido una chispa. Esa noche dormí como hacía años no dormía. Profundo, en paz. Como si el dolor hubiera encontrado un lugar para transformarse. Y al despertar, encontré un sobre bajo mi puerta. Era de Mariana Dodd. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. Mamá, no sé qué decir. Leí cada palabra que dijiste.
Escuché tu voz en el vídeo. Y me vi en cada escena. Me vi caminando sobre tu dignidad sin siquiera mirar atrás. No tengo excusas. Solo quiero saber si aún puedo pedir perdón. Leí esa última frase una y otra vez. Y supe que era el principio de algo nuevo. La carta de Mariana me dejó pensando por horas. La leí 1, 2, hasta 5 veces. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. No pedía que la perdonara con flores ni promesas. Solo preguntaba si podía hacerlo. Si todavía quedaba algo entre nosotras que pudiera salvarse. Durante muchos años, mi respuesta habría sido inmediata. Habría corrido a abrazarla, a decirle que sí, que todo estaba bien, que nada importaba con tal de tenerla cerca. Pero ya no era esa mujer. Ahora sabía lo que valía. Lo que me costó llegar hasta aquí. Ya no podía regalar el perdón sin que viniera acompañado de una verdadera reflexión. Guardé la carta en el cajón de la mesa junto a mi cama. No respondí enseguida. Quería tiempo. Tiempo para entender si mi corazón podía sanar, y si ella realmente quería remediar lo que había hecho, no solo calmar su culpa. Pasaron 3 días y Mariana volvió a aparecer en el asilo. Esta vez venía sola, sin maquillaje, con la mirada baja. Se sentó a mi lado en el jardín y me dijo que había visto los vídeos, leído los comentarios, escuchado a otras mujeres. Que al principio se sintió atacada, pero luego entendió algo mucho más profundo. No se trataba solo de ella. Se trataba de una sociedad que trata a los mayores como estorbos. Que les da las gracias con abandono. Me convertí en lo que tú siempre me enseñaste a no ser, dijo, y una lágrima le cayó por la mejilla. Te fallé como hija, como persona. No sé si lo que hice tiene perdón, pero si puedo hacer algo, aunque sea mínimo, quiero hacerlo. Yo no respondí de inmediato. La miré a los ojos, esos mismos ojos que vi crecer, reír, llorar. El perdón no es algo que se pide una vez y ya, dije en voz baja. Es algo que se construye con actos, no con cartas. No te odio, Mariana. Pero tampoco sé si estoy lista para volver a confiar. Ella asintió en silencio. Me ofreció su mano. No la tomé. Aún no. Durante las siguientes semanas, Mariana empezó a venir más seguido. A veces traía libros, otras solo venía a escucharme. No hablábamos mucho de lo que pasó. Ella me dejaba espacio. Y yo, poco a poco, comencé a notar que algo en su forma de ser había cambiado. Ya no era la mujer apurada, impaciente, tan preocupada por lo que pensaran los demás. Era más humilde, más real. Un día, trajo a Tomás. Entró con la cabeza gacha, sin decir palabra. Mariana lo presentó con voz firme. Él se sentó frente a mí y por primera vez me miró directamente a los ojos. Señora Carmen, no tengo palabras. Solo vergüenza. Lo que hice, lo que permití, no tiene justificación. Me creí con derecho a decidir sobre su vida como si no importara. Pero importa. Usted importa. Y lo lamento de corazón. No esperaba eso. Su voz era sincera, temblorosa. No me excusó, no trató de convencerme. Solo habló desde el remordimiento. Te tomó mucho tiempo llegar a darte cuenta, le dije. Pero si estás aquí, es porque algo en ti cambió. Y eso, también cuenta. Aún no les dije que los perdonaba. Pero empecé a sentir dentro de mí un nudo que se aflojaba. No era olvido. Era algo más parecido a entender que el dolor también puede transformarse. Esa noche, Sofía vino a visitarme con su celular. Me mostró otro vídeo. Esta vez no era sobre mí. Era sobre muchas mujeres. El movimiento había crecido. Otras madres, otras abuelas, estaban contando sus historias. Algunas estaban siendo contactadas por sus hijos después de años de silencio. Algo que comenzó como una confesión personal, se estaba convirtiendo en una ola de conciencia colectiva. Y en ese momento, supe que lo que había vivido no era solo una tragedia. Era una semilla. Y apenas empezaba a florecer. Desde que Mariana y Tomás vinieron a pedirme perdón, algo en el ambiente empezó a cambiar. No fue magia, ni de un día para otro. Pero sus visitas se hicieron más frecuentes. Mariana comenzó a traerme cosas que sabía que me gustaban, dulces de coco, revistas de jardinería, incluso fotos viejas que yo creía perdidas. Sin embargo, el verdadero cambio vino una tarde inesperada. Estaba sentada con Elvira en el jardín, hablábamos de nuestras plantas favoritas, cuando una joven se nos acercó. Alta, de cabello rizado y con un brillo especial en los ojos. ¿Usted es doña Carmen?, preguntó con una sonrisa tímida. Soy Valeria, su nieta. Mi corazón se detuvo. ¿Mi, qué? Soy la hija mayor de Tomás.
de su primer matrimonio. Sé que no me conoce, y tal vez no sea el momento, pero vi su historia, y sentí que tenía que venir. Me temblaban las manos. Mariana nunca me habló de ella. Nunca supe que Tomás tenía una hija. La miré de arriba abajo, tratando de encontrar algo familiar. Y lo encontré. Tenía la mirada de mi hija cuando era joven. El mismo fuego. ¿Por qué viniste?, pregunté, apenas en un susurro. Porque su historia me tocó. Porque me hizo pensar en mi propia abuela, a quien casi no conocí. Y porque no todas las familias tienen que ser perfectas para empezar de nuevo. Nos sentamos. Hablamos por horas. Me contó que vivía en otra ciudad, que estudiaba enfermería, y que había decidido viajar sola para conocerme. Le conté mi historia, desde el principio. Ella escuchaba con una atención que me devolvía el alma. Cuando se fue, me dejó un papel con su número. Llámeme cuando quiera. Me gustaría venir más seguido. Usted me recuerda lo que significa ser fuerte. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había perdido. Y en lo que aún podía construir. Mariana vino al día siguiente. Le conté sobre Valeria. Al principio se sorprendió, luego se mostró nerviosa. Me confesó que no hablaban mucho. Que ella y Tomás pensaban que era mejor no mezclar las familias. Pues ya es hora de que lo hagan, le dije. Porque esa niña tiene más coraje que muchos adultos. Mariana bajó la cabeza. No respondió. Pero esa misma semana, Valeria volvió. Esta vez, con Mariana. Las vi hablar, abrazarse con torpeza, como quien intenta reconstruir un puente viejo. No todo fue alegría. Hubo reproches, lágrimas, silencios incómodos. Pero había algo que antes no existía, intención. Y en medio de todo eso, yo. La mujer que crió sola, que fue madre, padre, amiga. Que fue abandonada y luego escuchada. Que rompió el silencio, y sin querer, se volvió una voz para muchas. No sabía si mi historia tendría un final feliz. Pero si sabía algo, no iba a terminar sola. Y eso ya era un triunfo. Habían pasado 3 meses desde que llegué al asilo. Y aunque al principio cada día era una herida, ahora cada día era una oportunidad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque decidí no dejarme marchitar. Valeria venía cada semana. Me ayudaba a escribir lo que ahora llamábamos las cartas de las invisibles, testimonios de mujeres mayores abandonadas o silenciadas. Lo publicábamos en una página que ella creó. Pronto se volvió un refugio para cientos de voces que nadie escuchaba. Mujeres que lloraban frente a la pantalla al leer que no estaban solas. Una mañana, al despertar, vi una noticia en la televisión del Salón Común. Un programa nacional hablaba de nosotras. De mí. Mostraban fragmentos de nuestras cartas. El periodista decía que lo que comenzó como una historia personal estaba empujando al país a reflexionar sobre cómo trata a sus mayores. No lloré. Solo sonreí. Como quien al fin puede respirar hondo. Mariana me llamó esa tarde. Su voz sonaba más suave, más humana. Mamá, te vi en la tele. Y lloré. No sabía cuánto daño había hecho hasta que lo vi en los ojos de otras mujeres. Lo importante, le dije, no es cuánto dolió. Es qué vas a hacer con ese dolor. Hubo un silencio al otro lado. Y entonces lo dijo. Quiero que vuelvas a casa. Mis dedos se apretaron contra el teléfono. Durante tantos años deseé escuchar eso. Pero ahora, ya no era tan sencillo. ¿Y esta vez qué seré? ¿Una invitada? ¿Una carga? Pregunté. Esta vez, serás quien eres. Mi madre. La mujer que me enseñó a luchar, a no callar. Quiero que vengas porque te lo mereces. Y si no quieres, lo entenderé. Pero al menos quería decírtelo mirándote a los ojos. 2 días después, vino a verme. Traía una caja en las manos. Dentro, fotos. Recuerdos. Cartas que yo le escribí cuando era niña. Me pidió que las leyéramos juntas. Y así lo hicimos. Lloramos. Reímos. Nos quedamos en silencio cuando no supimos qué decir. No todo sanó en un instante. Pero lo importante es que empezamos. No regresé de inmediato. Me quedé en el asilo unos meses más, ayudando a otras mujeres a contar sus historias. Organizamos talleres, charlas, incluso una pequeña exposición de nuestras cartas en la biblioteca local. Éramos muchas. Fuertes. Invisibles solo para quien no quiere mirar. Cuando por fin decidí volver a casa, lo hice con la frente en alto. Mariana me recibió con una habitación hecha a mi gusto. Flores en la ventana. Un escritorio donde pudiera seguir escribiendo. Tomás me saludó con respeto. No intentó forzar nada. Solo dijo:
Gracias por darme otra oportunidad de hacer las cosas bien. Me costó creer que todo esto hubiera nacido del abandono. Pero así son las raíces más fuertes, crecen en los lugares más duros. Y yo, Carmen, mujer, madre, hija del silencio y ahora voz de muchas, supe que aunque me dejaron sola un día, jamás volvería a estarlo.